Gracias, Pastor Gustavo. Una vez más, hermanos, agradecidos con el Señor por darnos la infinita oportunidad de estar con Él, de servirle, de adorarle, de aprender un poquito más de lo que las Sagradas Escrituras, pues en todo su esplendor, tiene que mostrarnos a nosotros, a ustedes, hermanos, por darse la oportunidad de seguir adelante. Yo sé que, bueno, en muchos sectores y sobre todo en este país de Estados Unidos, pues estábamos de verano y con tardes hermosas como la que hoy tenemos acá. Yo sé que en otros sectores de Centroamérica y demás están en temporada lluviosa, pero aquí hay un día espectacular y ver los hermanos conectados, pues la verdad, bendice y motiva porque de ahí el día, pues, que son tan cortos el verano acá, pues, motiva a también, pues, salir con la familia, salir a hacer cosas diferentes. Pero bueno, gracias al Señor que estamos aquí. Les agradezco a todos los que se pudieron conectar a tiempo y alabamos al Señor por su bondad y misericordia. Recordarles, hermanos, que estamos con fundamentos de la fe, estamos hablando de doctrina y les quiero recordar también, hermanos, las clases que están pendientes. Preguntarle, Pastor Gustavo, nos queda septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Ahí están las fechas. Preguntarle, Pastor Gustavo, y nuestro director de enseñanza, si hay algún cambio en alguna de las fechas o todas esas se mantienen como están. Todavía se mantienen esas fechas. Listo, entonces hermanos, si usted las tiene, pues verifíquelas, si no las tiene, cópielas, no hay cambios hasta el momento, así que estaríamos la próxima en septiembre 27 de 2025 a esta misma hora con ayuda del Señor. Por otro lado, hermanos, recordarles también que estas clases tienen propósitos, los talleres tienen todo un programa que queremos tener y que se ha repetido, hermanos, en cada una de las clases se repite esto, pero es reforzar nuestra identidad organizacional. Estamos bien interesados, hermanos, en ser más fuertes como organización, en que usted como pastor, si lo es, usted como líder, si lo es, usted como miembro de una iglesia, y sobre todo como miembro de la familia Transformation pueda fortalecer y saber lo que creemos. Hoy en internet, hermanos, se oyen muchas cosas, la gente anda creyendo de todo y a veces nosotros mismos en nuestra casa no sabemos ni qué piensa papá y mamá, porque oímos tanto afuera que ya no sabemos ni qué pensamos. Bueno, estas clases, hermanos, es para fortalecer nuestra identidad organizacional, ser más fuertes, más sólidos. Pues también, hermano, fortalecer las bases bíblicas fundamentales de cada uno de nosotros como pastores y líderes, propiciar espacios de reflexión bíblica alrededor de temas relevantes que todo creyente debe conocer, que debemos de conocer a la hora de estudiar la palabra, entender y explicar adecuadamente. Y bueno, ahí estamos, hermanos, tratando de cumplir con todos estos propósitos también, hermano, la dinámica del programa de los talleres, que ya lo hemos visto, donde usted tiene que entregar las tareas, donde tiene que, a qué correo electrónico y saber, hermanos, recuerden que hay toda una dinámica para poder graduarse en diciembre, que vamos a tener una clase muy especial. Ojalá que ninguno se la pierda porque es importante para nosotros. ¿Qué vimos el mes pasado con el pastor Edison? Bueno, estamos en el capítulo 3 específicamente y bajo el tema los actos de Dios. Eh, Hace un mes estuvimos compartiendo, hermanos, sobre el artículo 1 y el artículo 2 de este capítulo 3. Para recordar un poquito, hermanos, se habló en el artículo 1 del capítulo 3 sobre la creación. ¿Y qué decimos aquí? Bueno, creemos que nuestro Dios es todopoderoso y que en su soberana voluntad ha creado todo cuanto existe. En eso estamos completamente seguros. No hay nadie más, no existe nadie más. Él es el Dios creador. No somos producto de una explosión en el espacio y producto de una evolución, sino que creemos en la obra de la creación, de producto de un Dios que es todopoderoso y que ese es en el cual creemos. Y que para esta obra, hermanos, de toda la creación, de todo lo que existe, y yo aquí le agrego siempre lo que conocemos y lo que no conocemos, me imagino que por más ciencia que haya y por más adelantados que estemos, yo pienso que hay cosas que todavía no conocemos, no sabemos, pero aún eso lo hizo nuestro Señor.
lo hizo nuestro Creador y que participó en ello, hermanos, toda la Trinidad completa. Ella estuvo trabajando, actuando para que tuviéramos todo como un Dios único en una misma esencia, pues ese es nuestro Dios todopoderoso. En el artículo 2, hermanos, estuvimos compartiendo y viendo también la providencia de Dios. Aquí hay que decir también que el Dios que ha creado todo cuanto existe no ha abandonado su creación, sino que la sigue cuidando con amor y la preserva de su destrucción. Esta es la providencia divina, le podemos llamar que es Dios proveyendo divinamente, hermanos, es la provisión que decimos, divina provisión, ¿verdad? Muchas veces los señores de antes, por lo menos en Costa Rica, nuestros abuelos, nuestros papás, a veces decían mucho ese término, providencia divina, y era alguna forma de no solo de exaltar a Dios, de reconocerlo como el Todopoderoso, sino también de agradecer que todo lo que tenemos es Dios a través de Él, cuidándonos, protegiéndonos, velando aún, hermanos. Es interesante porque hoy hay gente que no cree en Él y sin embargo está bajo el cuidado de Dios. Sin embargo, nosotros como parte de la creación y ahora más, pues somos hijos de Dios. Recuerden, hermanos, que hay una diferencia entre ser creados y ser hijos. Nosotros, todos los seres humanos son creados, pero hijos son solo aquellos que hemos aceptado al Señor en nuestro corazón y que ese aceptar nos hace y nos otorga el derecho, según San Juan 1, de ser llamados hijos de Dios. Así que hoy como hijos de Dios, hermanos, nosotros debemos y podemos estar seguros y confiados que Él está y camina con nosotros. Así también nos lo hace ver la palabra del Señor en Mateo, donde dice, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Así que, hermanos, se lo dice a los discípulos, se lo dice extensivamente a la iglesia y eso es una promesa que nosotros podemos estar confiados de que se está cumpliendo. Camine, hermano, de la mano del Señor. Usted y yo caminamos de la mano del Todopoderoso. Es la promesa de Él. Así que bendecimos al Señor y esto es parte de lo que el mes pasado estuvimos viendo. Entrando en detalles, hermanos, hoy vamos a concluir el capítulo 3. Seguimos otra vez en el tema de los actos de Dios y el artículo 3, hermanos, y 4, que son los dos últimos de este capítulo, pues aquí, hermanos, vamos a hablar de la elección. La elección es una forma en la que actúa la soberanía de Dios. En la Biblia se distinguen varias formas de elección y vamos a estar viendo, hermanos, varias formas de elección. Lo he dividido este punto de las formas de elección en dos partes y he dejado la E y lo que sigue aparte de esto porque tiene toda una connotación diferente, tiene una relevancia importante, hermanos, que la quiero tocar un poquito aparte. Así que en esta forma de elección, hermanos, tenemos que decir que Dios en su infinita soberanía, como ya se vio el mes pasado en el artículo 1, Dios es todopoderoso, Dios es soberano, Dios lo es todo, hermanos, pues Él escoge. Él elige. Y hoy vamos a estar hablando, hermanos, de este tema de la elección. ¿Qué ha elegido Dios? Bueno, Dios ha escogido, ha elegido ángeles. Ángeles, hermanos, que Él decidió, los eligió, los preparó. Y eso lo podemos ver en la primera carta a Timoteo, capítulo 5, verso 21. Ángeles escogidos por Dios para cosas específicas que ahorita las vamos a estar aclarando. ¿Qué otro también Dios ha elegido? Bueno, Dios hace una elección para el servicio a Él. Hermanos, Dios nos elige a nosotros y siéntase cada uno bendecido y motivado porque Dios nos ha tomado en cuenta para servirle. Y ahorita también otra vez, hermanos, cuando veamos las premisas, vamos a ver cómo podemos servirle al Señor. Pero la parte aquí importantísima es que todos somos útiles, todos somos instrumentos en las manos del Señor, que unos sirven de una forma y otros de otra, perfecto, pero todos, hermanos, servimos. Y Dios nos ha elegido a nosotros. Y ahí tenemos la primera carta de Samuel, capítulo 16, versos 7 y 12, que es la famosa nombramiento del sucesor de Saúl, que Dios manda a Samuel a elegir a la casa de Isaí,
un sustituto de Samuel, de Saúl, perdón, y Samuel llega pues a la casa de Isaí. Recuerden el texto que de Saúl ve a Eliab y ve a Abinadab y ve a los hijos mayores de Isaí, dice, sobre todo con el primero, este es. Pero bueno, Dios había elegido a David para que fuera el sucesor, el menor, el más pequeño quizás, el más, el comichito, como dicen en algunos países, el hijo menor, ese es el que elige. Luego en Lucas capítulo 6, verso 13, también vemos elección para el servicio. Ahí vemos a Dios, a Jesús eligiendo a apóstoles para que le sirvan al Señor. Y si somos bien claros, hermanos, no, y conocemos la Biblia, no solamente Dios elige aquí a los apóstoles para que le sirvan, sino que en este particular son los apóstoles sirviéndole al Señor, pero el Señor vemos discípulos de él siendo utilizados por el Señor en elección de servicio. Ahí más adelante podemos ver en la palabra del Señor cómo el Señor también Jesús envía en un momento a los 12 a predicar la palabra, pero en otro momento vemos a 70 en donde van incluidos los 12 y otros discípulos. Esto es para decirte, hermano, no pienses que porque algunos somos pastores, a veces decimos el gran siervo del Señor. Todos somos siervos del Señor. Siéntase servidor del Señor y siéntase privilegiado de que Él te ha elegido para servirle. No importa en qué usted le sirva, hay posiciones, pero el servicio a Dios es digno en cualquier área en la que lo hagamos. La otra elección en el inciso C es la elección, hermanos, donde Dios elige a Abraham y su descendencia. Y eso lo vemos en el libro de Deuteronomios, en Isaías, y lo ratifica el Nuevo Testamento en Hechos capítulo 13, verso 17. Y también en el inciso D, vemos la elección del Mesías. Eso está, hermanos, en Isaías 42:1 y Mateo 12:18, que vemos también, hermanos, la elección del Mesías. ¿Qué podemos decir en cuanto a esto? Bueno, hermanos, hablando y aclarando un poquito los conceptos del inciso A, que hablaba de la elección de los ángeles, aquí tenemos que decir, hermanos, que Pablo hace alusión al tribunal del cielo. Pablo está hablando ahí del tribunal del cielo donde incluye a los ángeles. Por supuesto, hermanos, que se refiere a los ángeles buenos y no a los ángeles caídos. Estamos hablando de ángeles que son aquellos hermanos que no se rebelaron, que están para cuidarnos y a las órdenes del soberano. Eso es sumamente importante porque, hermanos, hoy y en otro momento, y hay todo un capítulo en este folleto que hemos realizado de doctrina, hay todo un capítulo, si la memoria no me falla, es el capítulo 11 que habla sobre los ángeles y todo lo demás, y ahí se van a aclarar muchas cosas. Pero hoy hay todo un culto en muchos sectores del mundo y personas que le hacen a los ángeles porque por estos textos donde habla que son escogidos, que están aquí, y le quitan, hermanos, a Dios el poder, le quitan a Dios, lo minimizan dándole culto a los ángeles. No, los ángeles, hermanos, son creados, fueron elegidos y están para servirnos a nosotros y por supuesto están a las órdenes del Señor. Ellos no pueden hacer nada si el Señor no les manda, pero sabemos que hay ángeles, hermanos, que están cuidándonos, que hay ángeles que caminan con nosotros e inclusive hay algunos textos en los que se pudiera interpretar que hay ángeles designados exclusivamente para cuidarnos a nosotros, los hijos del Señor. Sabemos que hay ángeles, hermanos, que Dios ha escogido para hacer anunciamientos importantes, como el anunciamiento del arcángel Gabriel cuando anuncia a María y otros anunciamientos que se dan. Hay ángeles y arcángeles elegidos para guerrear y luchar. Por ejemplo, el arcángel Miguel, que pelea las batallas del Señor. En fin, los ángeles, hermanos, están para cuidarnos. Y estamos hablando de los ángeles buenos, los ángeles no caídos. En cuanto al servicio, que era el inciso C, igual que los ángeles, nosotros también fuimos llamados, hermanos, a servir. Los ángeles están para servirle al Señor, pero bendito Dios que no nos deja por fuera a sus hijos, los hijos del Señor, o sea, nosotros, los que hemos aceptado a Él, queremos servirle y hemos sido llamados a servirle, hemos sido elegidos a servirle al Señor. Este
servicio, hermanos, debe darse en un completo tiempo, hermano, en momento y actitud de gratitud. Dios quiere, hermanos, que nosotros le sirvamos por agradecimiento. ¿Por qué por agradecimiento? Bueno, es una pequeña forma, pienso yo, en la que podemos corresponderle a aquel que entregó todo por nosotros. Es Dios, hermanos, dándonos a nosotros su bendición y su gracia, su misericordia. Y, y esta gratitud, hermano, al servirle, pues nos debe hacernos sentir honrados. Lo antes posible y sin perder tiempo, debemos de empezar a servirle. Yo creo, hermanos, que es importante. A veces gente piensa que yo le voy a servir al Señor, pero voy a prepararme primero. Bueno, tal vez esas personas están pensando en un servicio de pastoral y que se tienen que preparar en un instituto bíblico y totalmente de acuerdo. Los que servimos en lo que es pastoral y ministerios como estos, hay que prepararse. Usted no puede ir, hermano, sin conocer, no puede ir sin preparación a servirle al Señor. Hay que aprender muchas cosas. El error está en en cuanto a aquello que pensamos que servirle a Dios es solamente detrás de un púlpito. Ese es el error, hermanos. Hay que empezar a servirle al Señor. ¿Cómo? Dando testimonio, cambiando de nuestra forma de vivir del pasado a la nueva vida. Hay que servirle al Señor predicando su palabra y para esto usted no necesita prepararse. Cuente las maravillas del Señor. Cuente lo que Dios ya empezó a hacer en su vida y sírvale al Señor. Servimos al Señor, hermanos, cuando podemos sacar un paquete de arroz y dárselo a un necesitado. Servimos al Señor cuando podemos meter la mano en la billetera y sacar una ofrenda para alguien que la necesita. Le servimos al Señor. Les quiero recordar aquí lo que sucedió con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, hermanos, Saulo en su momento, en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, sabemos toda la historia, va para Damasco a perseguir a los cristianos, tiene un encuentro con el Señor y queda ciego. Dios manda a aquel hombre, Ananías, a orar por él. Inmediatamente, hermano, le caen unas escamas de los ojos, recupera la vista, pero a mí me gusta mucho el texto que continúa a partir de ahí, es que dice, prácticamente dice, inmediatamente se fue a las sinagogas de aquel lugar a defender la fe que antes perseguía. La fe que antes andaba persiguiendo, ahora la está defendiendo. Al Jesús que antes perseguía, ahora está diciendo que es el Salvador. ¿Cuánto tiempo después? Bueno, la Biblia a mí me dice, si usted lee el texto, que inmediatamente. ¿Cuándo yo puedo empezar a testificar de Cristo, hermano? En el momento en que tenga la oportunidad. No importa cuántas horas o días hay que hacerlo. Ahora, si usted me dice, pero es que Pablo empieza a servirle al Señor hasta Hechos capítulo 13. Bueno, la mayoría de eruditos piensan que entre Hechos 9 y Hechos 13, cuando la Biblia dice que estando en Antioquía, profetas y maestros, y el Espíritu Santo de pronto dice, apartarme a Bernabé y a Saulo. Vemos que dice profetas y maestros. Me hace pensar a mí, en mi interpretación, hermanos, que ya el apóstol Pablo ahí ya tenía un oficio, tenía una posición, está sirviéndole ya en un ministerio, pero para servirle al Señor, lo vemos, hermanos, desde Hechos 9, inmediatamente después de que es sanado y liberado de la ceguera, ya predicando el Evangelio de Jesucristo. Entonces, ¿cuándo yo tengo que empezar a servir, hermanos? Lo antes posible, lo antes posible. Recuerde que en el servicio al Señor, hermanos, no puedo yo pensar que servir al Señor es solo desde la perspectiva de predicar en un púlpito o tener una posición en la iglesia de X término, ancianos, que diga como Hechos 13 con Pablo y los demás profetas y maestros. No, yo necesito servirle al Señor, hermanos, en todo momento, en todo lugar, desde de donde Dios nos tenga, de donde Dios te esté usando en tu trabajo, gana gente para el Señor. ¿Cómo? Con tu testimonio, a veces
sin muchas palabras, pero recuerda que lo hacemos porque Dios nos llamó y nos eligió para servir. Sírvale al Señor, hermano. Quiero animarte con este concepto, animarte a servir y animarte a servirle al Señor desde toda perspectiva, desde todo lugar donde estés. Viajas en un autobús, sírvele al Señor. Puedes abrirle la puerta a alguien para que pase primero, le estás sirviendo al Señor. Aunque la persona no sepa que tú eres cristiano, eso es ser luz del mundo. Sírvele a Dios en el vecindario, sírvele a Dios en el trabajo o en la familia. Deja que Dios te use. Si estás en una junta directiva de la escuela, sea luz del mundo y sírvale al Señor, porque recuerda, Dios te eligió para servir. Dios te eligió para servir. Siéntase privilegiado, siéntase privilegiada, porque dentro de todos, Dios te llamó a ti. Privilegiado y privilegiada del Señor. En cuanto a el llamado y la elección de Abraham, pues aquí hay que decir, hermanos, que Dios creó toda la humanidad, pero de ella elige a Abraham para hacer de él una nación privilegiada. Es interesante cómo Dios llama a Abraham y todos sabemos, hermanos, a partir de Génesis 12, todo la trayectoria, todo lo que Dios usa, cómo Dios empieza a llamar a Abraham, de dónde lo llama, por qué lo llama, y lo llama y lo elige, hermanos, porque los va a amar, los va a guiar, los va a cuidar y los va a bendecir. Dios va a bendecir esta nación que todavía no es nación, apenas se está llamando a un hombre que le promete un hijo, ya está de cierta edad, pero que el hijo no viene, pero él sigue creyéndole. ¿Por qué? Porque Dios lo elige, porque Dios cuando promete cumple. Y los bendice de tal forma, hermanos. Dios le dice a Abraham que quienes los bendigan tendrán recompensa y quienes vayan a maldecirlos van a tener consecuencias. Es interesante ver cómo Dios de uno levanta a millones. Dios elige, hermanos, y ahorita lo vamos a ver, pero Dios, hermanos, así como eligió el pueblo de él, Israel, en el Antiguo Testamento, y Dios no ha quitado su bendición de Israel. Aquí, hermanos, quiero que sepa que también Dios te ha elegido a ti como iglesia. Iglesia, tú eres el pueblo de Dios hoy. Eres el pueblo del Señor hoy. Y siéntase bendecido de que Él también te ha elegido. Pero en el cuanto a Abraham específicamente, Dios, hermanos, lo elige. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Hermanos, tenemos que entender que Él es soberano. Hoy hay mucha gente cuestionando a Dios. Hoy hay muchos debates, gente que quiere retar a otros que saben de la Biblia y que son apologetas buenos y los quieren retar, que mire, la Biblia sí acepta el aborto y la Biblia sí acepta el homosexualismo y mire que Dios es ingrato porque hay matanzas aquí. Hermanos, a veces queremos con estas frases juzgar a Dios y meternos en un campo donde no nos pertenece. Dios es soberano y eso no podemos olvidarlo. Hoy vemos predicadores diciendo, usted tiene que pedirle a Dios y Dios tiene que contestar, tiene que contestar. Esas frases a mí me asustan porque Dios no está obligado a contestarme, pero Dios en su soberanía, Dios como el todopoderoso que es, nos ha elegido. También hay otra elección y es la elección del mismo Mesías que fue escogido para cumplir con la obra de salvación. ¿Para quién? Para la iglesia, para la humanidad. ¿Sabes, hermanos, que esta escogencia es en mutuo acuerdo? Pues Jesús dice al final en San Juan 10, nadie me la quita, sino que yo mismo la doy. Esta elección, hermanos, es una elección donde el Padre lo elige, pero Él no se quita, Jesús se ofrece. El mismo Mesías fue elegido, Isaías nos lo dice, amén, y Jesús mismo lo ratifica en el Nuevo Testamento como la elección de Él. Pero hay más elecciones. Y yo le dije, hermanos, quedamos en el inciso D. Vamos al inciso E porque este merece un poco más de tiempo de análisis y un poco más de tiempo de compartir. Y es la elección para salvación. Aquí hay que decir, hermanos, que la elección es una de las doctrinas más importantes para el creyente.
Se puede decir que es como el ancla del alma del cristiano, pues le asegura que su salvación no depende de los esfuerzos humanos, tampoco depende de las cambiantes emociones de las personas. Hoy está, mañana no está, o yo voy a hacer esto para salvarme. Entonces, hermanos, los ricos y los millonarios tendrían más opciones de salvación que los pobres, porque ellos pueden hacer más acciones, pero sabemos que no es por esfuerzos humanos. Sabemos que la salvación, hermanos, es por fe. La elección nos asegura que nuestra salvación es una decisión de Dios. Así lo dice Efesios capítulo 1 del versículo 3 al 11, no lo dice Romanos 8:28, un hermoso texto, y el 11:36. Sostenemos, hermanos, como misión nosotros sostenemos que la elección nunca es presentada en las escrituras como una licencia para pecar libremente. Rechazamos la postura que afirma que ya que soy un elegido y bendecido, nada de lo que haga afecta a mi salvación. Rechazamos esa frase porque sabemos que sí la afecta. Lo que yo pueda hacer puede afectar mi salvación. Así que rechazamos esa frase y ahorita explicamos más. Hablar de la elección es hablar de un misterio. Sin embargo, podemos hacer las siguientes observaciones al respecto. Y vamos a ver varias observaciones, igual las vamos a ver por partes. La primera observación que queremos ver en base a, a esto de la elección de la salvación es, la escritura no habla de doble elección o predestinación, como le llaman algunos también, y la Biblia habla de predestinación. Entonces podemos aquí decir, hermanos, que hablar de elección o predestinación prácticamente lo mismo, son sinónimos, no es diferente. La Biblia entonces no habla de una doble elección, solo habla de predestinación para salvación. Sí, la Biblia habla de predestinación, pero habla de predestinación para lo que es la salvación. Esta idea solo tiene y solo se puede probar con argumentos filosóficos y no textuales. ¿Cuál idea? La de la doble predestinación. La elección de Dios, y aquí vamos a explicar algunas cosas, la elección de Dios, en la elección Dios demuestra, hermano, su sola soberanía para hacer lo que le agrada. Otra vez volvemos al punto y concepto, hermano, de que Dios es soberano y Él hace lo que quiera, como quiera. Amén. Y debemos de sentirnos bendecidos de que nos ha tomado a nosotros en cuenta. Lo hace en base a su justicia y a su santa voluntad, porque Él es justo y Él manda. Su santa voluntad prevalece. Aún el Hijo en algún momento en San Juan 17 le dice, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, porque sabía el Hijo lo que le pasaba, lo que le iba a pasar al otro día, sabía lo que iba a sufrir al otro día, pero también sabía que la única forma de salvar al mundo y hacer efectiva esta elección de salvación era muriendo. Entonces el Hijo mismo le dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así que, hermanos, la soberanía de Dios, hermanos, está ahí, está basada en su justicia. La salvación tiene que ver con la voluntad de Dios, la elección tiene que ver con la voluntad de Dios. Así que de todos los aspectos relacionados a la elección, los que ya vimos, la elección de los ángeles, la elección de servir, la elección de Abraham, hermanos, esta que es la de la salvación es quizás la más controversial, es la más difícil, es la de la salvación. Aquí hay que decir también, hermanos, sin meternos en este tema que es un poco complicado y que hay ministros de la misión que manejan muy bien estos temas, pero aquí hay que decir que hay dos corrientes a través de varios siglos que se han manejado. Una corriente de un tal Calvino, hermano, que habla y que la salvación no se pierde, y ahí hay mucha gente hablando de la salvación no se pierde, e inclusive tergiversando conceptos que Calvino dijo y diciendo que Calvino dijo y que están en sus escritos cuando Calvino ni siquiera lo dijo. El que ha estudiado a Calvino sabe que hay muchas cosas que hoy se manejan en cuanto a la salvación, sobre todo el libertinaje y lo que hablábamos antes
de que no es una licencia para pecar, pues muchos andan hoy hablando de esto y no lo dijo Calvino. Pero esa es una corriente, hermanos, de pensamiento en cuanto a la salvación, que la salvación no se pierde. Y la otra corriente, hermanos, es de un tal Armenio y que dice lo contrario, que más bien la salvación sí se pierde y que hay que cuidarla. Bueno, ¿qué creemos nosotros como misión? Es parte de lo que vamos a tratar de descubrir a través de estos pensamientos, de estas clases, de estos dos artículos, hermanos, que nos competen del capítulo 3. Así que sí hay que decir, hermanos, que el concepto o el tema de la salvación es muy controvertido. A través de los siglos, otra vez hay que decir que escuelas de pensamiento como la calvinista o la arminiana, hermanos, ha habido debates de debates y quién gana y quién pierde y quién tiene la razón y a quién hay que hacerle caso. Y a veces se complican más de la cuenta, me parece a mí. Pero es la más complicadita tal vez. Pues aquí, hermanos, hay que decir, uno, y preguntarnos, ¿es la salvación solo para los predestinados? Entonces, si la salvación, hermanos, eh, aquí sería lo que se llama una expiación limitada. Si la salvación es solo para los predestinados, hermanos, entonces ahí está limitado todo lo que es la salvación. Por lo tanto, los que quedan afuera y no fueron predestinados, por más que quieran, por más que hagan, por más que griten, por más que lloren, por más que se esfuercen, no van a alcanzar nada, porque ya fueron predestinados para salvación. Esto, hermanos, es peligroso pensarlo. Es muy peligroso pensarlo. Por otro lado, están los que piensan que la salvación es una oferta para todos. Y aquí hay que decir, hermanos, a esto se le conoce como expiación ilimitada. Y en Hechos capítulo 17, verso 30, dice que porque Dios quiere que todos vengamos al arrepentimiento. Entonces la salvación sí es para todos, hermanos. ¿Qué dice San Juan 3:16? El texto más conocido de la escritura a través del mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Bueno, algunos que creen ciertas corrientes como estas calvinistas o demás, dicen mundo es limitado, es el mundo creyente cristiano, pero no, ahí dice mundo para todos. Así que, hermanos, la elección entonces se cumple. ¿Cuándo se cumple si Dios amó al mundo y si Dios nos eligió? ¿Cómo saber cuando alguien es elegido y cuando alguien no? Bueno, la elección se cumple, hermano, según el propósito soberano de Dios, porque otra vez Dios sigue siendo soberano. La elección se hace efectiva a partir del momento en que la persona abre el corazón al Señor. Ahí se hace efectiva la elección que ya el Señor nos dio y que algunos textos de la Biblia dicen desde antes de la fundación del mundo. Ahí se hace efectiva. La elección es el boleto de entrada al cielo. Alguna gente, tal vez el ejemplo no sea el mejor, pero alguna gente lo explica y dice, bueno, esto, esto más o menos es así. Y entonces dicen, para poner una ilustración, es como que alguien firmó un cheque por usted. Y el cheque dice, cuando llegue a cierta edad, ¿cuál es esta cierta edad? Apliquémoslo. Por eso dije, para algunos puede ser tonta e ilusa tal vez la ilustración. Cuando llegue a cierta edad es el momento en que usted tiene uso de razón y acepta o no acepta a Cristo. Pero ahí está el cheque firmado. Ya Dios te eligió. La salvación está ahí para usted. ¿Dónde se hace efectivo? ¿Dónde puedes cambiar el cheque? Cuando usted tenga derecho de edad para ir al banco y decir, este soy yo, el cheque está firmado a nombre mío, lo quiero cambiar. Pero igual usted puede decir, yo no lo quiero cambiar, a mí no me interesa. Y hay gente que está rechazando al Señor. Otra vez, es un ejemplo que a través de los años, a veces uno escucha de gente y uno mismo tal vez ha puesto ese ejemplo predicando de este tema, de cuando la salvación se hace efectiva, cuando la elección más bien se hace efectiva. Bueno, a partir del momento en que la persona acepte a Jesús como Señor y Salvador. Seguimos en el artículo 3, hermanos. Recuerden que estamos hablando de formas y dice la predestinación es en Cristo.
Ese es el inciso B. El inciso C, la predestinación no es algo automático. Tiene que realizarse en el plano histórico por medio de la predicación del Evangelio de Cristo, de lo que estamos hablando, y la respuesta de arrepentimiento por parte del ser humano, según lo que dice Efesios capítulo 1, verso 13. Pablo es el apóstol que más habló de la elección del creyente. Sin embargo, él nunca entendió que esta doctrina le eximiera de su responsabilidad de evangelizar. Al contrario, dedicó toda su vida, después de conocer personalmente a Cristo, a predicar el evangelio, a pesar de los muchos sufrimientos y cruda persecución de la que fue objeto. D. La predestinación no elimina la responsabilidad misionera de la iglesia. E. Si alguien es elegido por Dios, debe vivir de una forma que agrade al Señor. De lo contrario, se puede decir que esta persona no conoce ni conoció a Dios. Y F. La meta última de la elección es la gloria de Dios. Explicamos un poquito esto con las premisas, hermanos. El haber sido elegidos nos debe llevar a seguir predicando el evangelio de salvación, pues no sabemos quién ha sido elegido y quién no ha sido elegido. Además, recuerden que es para todos la salvación y no para algunos. Se hace efectivo cuando recibimos a Cristo, ya lo estamos reafirmando. También la elección nos debe llevar a vivir en santidad y gratitud permanente a Él, y nunca debe ser tomada como ocasión y libertad para pecar y hacer lo que nos venga en gana, pues Gálatas 5:13 también nos recuerda que no debemos de tomar nuestra libertad cristiana como ocasión para el pecado. Si hay una libertad cristiana, pero no un libertinaje. La supergracia, por ejemplo, predica el libertinaje, predica el no importa lo que usted haga, si usted ya fue elegido, usted es salvo. Como usted ya fue elegido, usted puede hacer lo que guste, no importa si está, he escuchado tantas barrabasadas, no sé si usted entiende ese término, tantas tonteras en cuanto a este concepto, que he escuchado gente diciendo, usted puede estar cometiendo X pecado y le ponen nombre y apellido y Jesús viene en ese momento, o el Señor viene por segunda vez, o usted se muere en ese momento, usted se va al cielo porque usted era elegido. Eso a veces ha enseñado, o a veces no, eso enseña a veces este concepto de lo que se denomina la supergracia. Otros le llaman salvo, siempre salvo, pero nunca es una licencia para pecar. Creemos, hermanos, en la libertad cristiana, pero no en el libertinaje. Creemos, hermanos, que al no saber quién es salvo, quién ha sido elegido, pues nuestra responsabilidad es ir y predicar el evangelio. ¿A quién? ¿Qué dice la palabra? A toda criatura. Tenemos que tener esa responsabilidad de predicar el evangelio, de seguir hablando de Cristo, de seguir confesándolo a Él como nuestro Señor y Salvador y procurando que las personas que no lo conocen le conozcan a Él. En la elección, hermanos, hay que valorar los siguientes aspectos también. Recuerden lo que hablamos, no hay doble predestinación. La predestinación solo es en relación a la salvación, nada más. Porque si creemos que todo fue predestinado, hermanos, por ejemplo, entonces tendríamos que decir, y son temas un poco complicados y peligrosos, que estaba predestinado que estuviéramos en este momento en la clase, que estaba predestinado que la clase de agosto de este día me tocara a mí, que estaba predestinado que mientras yo diera la clase, hermano, me rascara la oreja derecha. Y no, eso es muy peligroso decirlo. La predestinación, la elección es solamente, hermanos, en Cristo Jesús y es para salvación. Así lo dice, hermanos, también un texto que quise poner ahí, Hechos 4:12, que nos enseña, nos dice, hermanos, ¿qué dice? En ningún otro hay salvación, ¿verdad? Habla de que solo en Cristo Jesús, solo es a través de Cristo Jesús la salvación. Y la salvación, hermanos, o la elección es únicamente para lo que es salvación. ¿Cuándo se hace efectiva? Sigo insistiendo porque tiene que quedar claro esto, hermanos, porque otra vez este es un tema un poco complicado.
Es uno de los temas más complicados en la Biblia y que hay, depende con quien usted tope, depende con quien usted hable, eh, va a tener una tendencia teológica en cuanto al tema. Necesitamos conocer la doctrina del centro cristiano, saber qué pensamos nosotros, hermanos, y caminar en ese orden para no ser, hermanos, llevados por corrientes filosóficas o corrientes doctrinales, corrientes teológicas, en donde a veces lo que hacen es confundirnos, en donde a veces lo que hacen es llevarnos a hacer cosas que no queremos. Un verdadero cristiano, hermanos, no está pensando en pecar. Un verdadero cristiano peca porque somos pecadores, pero no está pensando en pecar. Un verdadero cristiano, hermano, no toma la salvación y el regalo de Dios, que es la salvación, como ocasión para pecar. No es practicante del pecado. Un verdadero cristiano se cuida, vive en santidad. ¿Por qué? Porque vive en gratitud total y permanente en cómo agradar al Señor que lo salvó y que lo dio todo por nosotros. Un verdadero cristiano, hermano, se cuida. Un verdadero cristiano cuando falla se arrepiente. Seguimos. La predestinación, entonces, hermanos, no podemos decir que es algo automático. Ya lo expliqué. No es que estaba dispuesto, que ahora algún hermano se pusiera los lentes o que algún hermano se los quitara o que ahora después de terminar esto estaba predestinado que usted le diera un abrazo a su esposa o a su esposo, aunque algunos digan amén, hágalo, no importa, pero no es automático o tampoco es hereditario. No está condicionado, hermanos, por una presciencia en donde otra vez, en donde Dios prevé lo que el ser humano va a hacer y luego hace Dios que esto suceda. No es así como funciona. Esto más bien es delicado y es peligroso pensarlo. La predestinación o la elección es todo un misterio divino en donde Dios mantiene su soberanía absoluta y a la vez la libertad, o lo que algunos le llaman libre albedrío. A mí me gusta usar más el término libertad cristiana, donde el hombre puede rechazar o aceptar a Cristo. O sea, el hombre al aceptarlo se salva y al rechazarlo se condena, pero donde solo el Espíritu Santo puede hacer y convencer que lo acepte. Se da por la predicación de la palabra y la respuesta de esa persona a Cristo, producto de esa predicación que acaba de escuchar. Entonces, hermanos, ¿cuándo se hace efectiva otra vez? En el momento en que la persona escucha la palabra, la recibe, la acepta y termina convirtiéndose a Cristo. Ahí se hace efectiva la elección del Señor. Sin embargo, creemos, hermanos, que así como Dios, y como vieron algunos, se dicen, yo soy calvinista, dicen algunos, pero yo creo en la responsabilidad del hombre también. Eso es un buen equilibrio. Algunos dicen, bueno, yo me siento más arminiano, pero a la vez creo en la elección del Señor. En realidad, hermanos, son las dos cosas están en la Biblia. Las dos cosas están en la Biblia. Porque así como la Biblia dice, hermanos, que fuimos elegidos, amén, y cuántos se bendicen porque fuimos elegidos, yo me siento regocijado en el Señor de que yo fui elegido. Yo me siento privilegiado, mimado por el Señor porque yo fui elegido. Pero a la vez, hermanos, me siento responsable de velar y cuidar lo que Él puso en mis manos y es la salvación, que Él derramó su sangre por mí. Así que usted me dice, ¿sos calvinista o sos arminiano? No, o sea, yo creo en la elección del Señor y a la vez creo en la responsabilidad que tengo de cuidar el regalo más grande que yo puedo poseer. No es, hermanos, con quien me caso, no es que estudio, es que yo ir a vivir con el Señor por una eternidad en el cielo. ¿Por qué? Porque me eligió, porque cuando Él tocó la puerta a mi corazón, yo abrí, igual que usted. Así que, hermanos, ande con la cabeza alta, no con altanería, orgullo. Hay cristianos, hermanos, que andan todos agachados, culpables toda la vida, porque yo creo que no han entendido que Dios los eligió. Igual hay cristianos arrogantes y exigiéndole a Dios y yo hago lo que quiera porque como ya fui elegido, están confundiendo la elección. Un cristiano verdadero anda
con humildad, pero con la cabeza erguida. ¿Por qué? Porque es un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Y aunque esto es una enseñanza, en una predicación, yo te digo, no sé lo que estés viviendo, pero probablemente esta palabra es para ti. Esta palabra es para que dejes esas ansiedades, para que trabajes la depresión, para que trabajes esos sentimientos que a veces, hermanos, nos apagan porque ni siquiera sabemos cómo nos llamamos, ni quiénes somos, ni para dónde vamos. No, usted sabe quién es. Es una elegida, un elegido del Señor. Te llama por su nombre. Él murió por ti. Cuando tocó en la puerta de tu corazón, tú le abriste. Así que eres una reina, una princesa, un príncipe del Señor. Viva como tal. ¿Cómo? Porque eres elegido, eres privilegiado. No te dejaron de último en la fila, te llamaron de primero. Y a la vez, por agradecimiento, por toda la gratitud que hay en nuestro corazón, vamos a cuidar, hermano, la salvación que Él puso en nosotros. Cuídela con temor y temblor, porque así como la Biblia dice que fuimos elegidos, también la Biblia dice que cuidemos la salvación tan grande. Así que son las dos cosas. Somos elegidos y yo uso el término, soy un elegido, pero vivo con la responsabilidad de cuidar lo que Él puso en mi corazón. ¿Qué es lo más lindo? Que, y ahí más adelante sale, yo lo puse, pero que cuando uno entiende que es elegido, hermanos, y usted como elegido y elegida que eres, me imagino que igual que yo has fallado, has pecado, has cometido errores. Pero ¿sabe qué es lo lindo de la elección? Que usted sabe que puede venir al que lo eligió, que puede venir a los brazos de papá a pedir perdón. ¿Y qué papá no perdona? ¿Qué padre no te levanta y te dice, levántate, hijo, ya te arrepentiste, es que lo más importante, yo te elegí, te sigo llamando por tu nombre y camina, camina en mi presencia? Hermanos, el que el que no entiende esto vive toda la vida culpándose de sus errores, vive toda la vida apagado, con la cabeza baja. Así que no es asunto de tomar la elección automática, no es asunto de tomar la elección de que como yo soy salvo, mis hijos heredan la salvación. No, ellos tendrán que tomar la decisión, porque en ellos también va a ser efectiva la elección cuando acepten a Cristo. ¿Entiendes cómo funciona? No es hereditario, no es automático, pero cuando Él toca la puerta de nuestro corazón, le vamos a abrir y vamos a caminar con Él en paz, en bendición, eh, en salvación, como Él ya nos lo dio. Al no saber, hermanos, quién está o no predestinado y quién abrirá su corazón o lo va a cerrar, es que debemos seguir haciendo misiones, es que debemos seguir predicando el evangelio, debemos de hacerlo responsablemente y en obediencia, porque eso es lo que la Biblia nos manda a hacer. Es dejar que sean las personas a la hora de decidir que hagan efectiva esa elección. Hay gente que dice, hermanos, y lo he escuchado porque ya son muchos años en esto, sobre todo los que creen en la elección y en la predestinación general, limitada, ya todo el mundo eh, el que fue predestinado y punto. Entonces usan el término, ni siquiera prediquemos. Yo he escuchado gente que tiende a pensar así y los he escuchado decir, ni siquiera vamos a predicar, no vayamos a predicar, no vayamos a evangelizar, no hace falta. La persona que fue predestinada para salvación se va a salvar, aunque sea que vio una hoja de un árbol caer, aunque sea un perro correteando en la calle, Dios le va a hablar porque está predestinado, se va a salvar, pero es que eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia a mí me dice ir y predicar el evangelio. Si alguien que manejaba estos conceptos tan bien como el apóstol Pablo, hermanos, siguió trabajando, siguió pagando con su cuerpo el precio de la predicación, le dieron látigo, le dieron con varas, pasó hambres, naufragó, lo golpearon, ¿qué no le hicieron al apóstol Pablo? Y él seguía predicando el evangelio y predicando el evangelio. Alguien que había dicho que habíamos sido elegidos, pero seguía. Entonces, ¿qué fue lo que el apóstol Pablo entendió? Que tal vez esta gente no ha entendido. Bueno, que no es automático,
y que no es hereditario. Hay que predicar, hay que tocar las puertas del corazón de la gente que no conoce a Cristo. Hay que seguir haciendo misiones. Hay que seguir, hermanos, aportando dinero para que los que salen del país o los que van a hacer misiones nacionales las sigan haciendo. Tal vez usted y yo no podemos hacer más que orar y poner dinero. Otros van a ir, pero hay que predicar el evangelio. Hay que predicar el evangelio en la empresa. Y no le estoy diciendo a esto que deje trabajar para que esté predicando todo el día, porque eso es robar, pero que predique ese Cristo, que a la hora del almuerzo hagas amigos y almuerces y cierres los ojos y ores por el alimento. Estás predicando a Cristo y estás permitiendo que alguien, a través de la luz que irradias, que es la luz de Cristo, se convierta a Él y haga efectiva la elección que también Dios le hizo cuando le acepte a Cristo en su corazón. Así que, hermanos, no es excusa pensar que porque ya hay una elección y el que fue elegido, aunque no haga nada, va a caer a los pies de Cristo. No es una excusa eso para dejar de predicar el evangelio. Hay que ser obedientes, hay que ser responsables y el Señor nos mandó a predicar. Así que predica el evangelio, hermanos, porque no sabemos quién es salvo y no sabemos quién no lo puede hacer. Eso le corresponde al soberano Señor. Por ahora levantamos la mano y nos alegramos diciendo gracias, Señor, por haberme tomado en cuenta. Pero yo quiero que tu Espíritu Santo, que es el que convence, traiga a otras personas a tus pies también y que sean elegidos. Seguimos leyendo. Un verdadero creyente y seguidor de Cristo va a vivir apartado del mundo, procurando agradar a aquel que lo dio todo por él o por ella. Vive y sirve con amor y gratitud al que lo salvó. Y si le falla, sabe que se puede arrepentir porque quien lo eligió no lo va a rechazar si viene con un verdadero corazón arrepentido. Amén. Entonces, pensar que porque ya yo soy elegido, no importa lo que yo haga, hermano, quebranto sus principios bíblicos también. Dios, hermanos, nos elige para vivir para Él. Y vivir para Él es apartado del mundo o santidad. Ser santo es vivir apartado del mundo. Todo el mundo, todos ustedes saben, como estudiosos de la Biblia, que eso es lo que significa. Así que no es ocasión para pecar el que ya hayamos sido elegidos. Al contrario, alguien elegido va a vivir en santidad y va a vivir apartado del mundo porque agradece al Señor todo lo que hizo, el maltrato que tuvo el Señor antes, durante la crucifixión y antes de la crucifixión, derramando su sangre por nosotros. ¿Cómo vamos a menospreciar una salvación tan grande? Jamás de los jamases. Así que termino este punto diciendo, o el cumplimiento final de esa elección, hermanos, aleluya, es el cielo. O en otras palabras, la vida eterna. Ahí vamos a tener el cumplimiento y la plenitud de esa elección que el Señor ya nos hizo. Me gusta mucho usar la frase, el cielo nos espera. Me espera el cielo. Es como si usted dijera, voy de vacaciones para algún lado y está deseando que llegue, pues deberíamos de estar deseando que llegue, hermanos, el día de la venida del Señor o el día de nuestra muerte, aunque no queremos dejar ciertas personas que amamos aquí, ciertas cosas, pero hermanos, un verdadero cristiano no le debería tener temor a la muerte. ¿Por qué? Porque va a tener la plenitud de todas las cosas en el cielo, mirar el rostro del Señor y otras cosas. Así que bendito sea el Señor por esta lección. Entramos al artículo 4 y final de este capítulo 3, que son los actos de Dios. El artículo 4 dice, creemos que Dios es el Rey Supremo, amo y Señor de todo el universo. Y espero que todos estén de acuerdo con esto. Dios ha establecido su trono en el cielo y reina sobre todo lo que existe. Ahí está el Salmo 103, 19. Por esto se dice que Dios es el Altísimo. Textos de Daniel, ahí hay varios. Y se declara que a Él le pertenecen todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él es el dueño. No dice la palabra, mía es la plata, mío es el oro, mío de Dios. De Dios son todos, hermano. El diamante más caro del mundo, los lingotes más buenos a Dios le pertenece todo. Así que declaramos, hermanos, que a Él le pertenece todo.
aún nuestras vidas. Bendito sea el Señor. También, hermanos, parte de este artículo 4, decimos que la soberanía de Dios tiene que ver con el plan que Él tiene para su universo. Eso lo vemos en Efesios 1:11. Así, su soberanía se expresa en la creación, la providencia y la redención. Explicamos un poquito esto. Dios, hermanos, es el único Dios. Eso lo entendemos. Hay un texto muy hermoso en Números que me viene ahora a la mente. No recuerdo si es el capítulo 13, creo que es el capítulo 13 de Números. No me recuerdo el texto, pero dice, eh, tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra. O sea, no cabe nada más. Tan ciertamente como vivo yo. Él mismo está declarando que Él vive y mi gloria llena toda la tierra. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué no podemos creer en otro Dios? Porque no cabe. Cuando algo está lleno, ya nada más cabe. Usted no le puede meter una simple gota más de agua a la botella cuando ya está llena. Va a rebalsar. Y dice la Biblia, y mi gloria llena toda la tierra. Él lo llena todo. Él es todo. Hermanos, tu Dios es Dios. Tu Dios es Dios. Eh, no le tenga miedo a las tinieblas. ¿Tienen poder? Sí, sí, pero no más que tu Dios soberano, que lo tiene todo, que lo creó todo y que es todopoderoso. Él creó todas las cosas. Amén. Él es el único Dios. Fuera de Él no hay otro. Él creó todo lo que existe, conocido y no conocido. Así lo declara Hechos 4:24. En Daniel, hermanos, se narran varios textos donde se pone a Dios por encima de los reyes poderosos del momento y se le deja claro a ellos que Dios es el Altísimo y gobierna sobre todos los hombres, sobre todos los seres humanos, incluyendo esos mismos reyes que se narran en las historias bíblicas, aunque estos se creían a veces dioses. Como creador le pertenece todo, hace lo que quiera. Pueda que usted lo entienda, pueda que no, pueda que yo lo entienda, pueda que no. Vieras que yo he sentido a veces, es un sentimiento como, ay Dios, es que si usted no me da esto ya, de yo voy a estar muy mal y no viene. Y a veces uno piensa, ¿será que Dios de verdad quería que yo estuviera mal? No, es que Él no llega tarde. Hermanos, aunque nos parezca, Dios no llega tarde. Él lo tiene todo, Él es todo, Él es completo. Los grandes faraones y reyes, hermanos, del mundo terminaron reconociendo que Dios es Dios. Me llama mucho la atención este texto de Éxodo 12:32, se los quise poner ahí, porque cuando ya las plagas están terminando, ya terminado, está la última plaga en este capítulo y en estos textos, es la última plaga, que es la muerte de los primogénitos. Faraón está despedazado, Egipto está destruido, las plagas lo han destruido. Faraón al final les dice a ellos, porque acuérdense toda la trama que había, Moisés diciendo, déjenos salir. No, no, no van a salir, pero en ciertas plagas ya el faraón le dice, bueno, vayan. Pero Moisés le dice, no, es que tenemos que llevar a los niños, a las mujeres. Ah, entonces otra vez se retraía. Al tiempo otra plaga, bueno, vayan. No, no, llévense a los niños, a las mujeres. No, porque tenemos que llevar nuestro ganado, hay que hacer sacrificios. Y otra vez se retraía. Pero en este texto, los niños y los primogénitos, sean niños o no, habían muerto. El hijo del faraón ha muerto. Y faraón viene y reconoce y dice, vayan, adoren a su Dios, llévesen los niños, llévesen las mujeres, llévesen el ganado, saquen hasta la basura si quieren, pero váyase ya. Pero la frase que sigue en el 32 dice, y les dice, y bendíganme a mí. La frase que hay es como, pídalen a Dios por mí, rueguen a Dios por mí, bendíganme a mí también. Mientras van a hacer los sacrificios, bendíganme. Termina reconociendo el faraón de Egipto, el hombre quizás de la época más importante del mundo, más poderoso, que se creía Dios, termina reconociendo que si no me bendicen ustedes, los hijos del Señor, yo no voy a ser bendecido. Me llama mucho la atención, hermanos, ver esto. Nabucodonosor termina reconociendo y dice, y cuando recuerden la historia, Nabucodonosor pierde la mente, se convierte como una bestia, el pelo le crece, las uñas le crecen como garras, pero hay el texto en Daniel dice,
Y entonces alcé mis ojos al cielo, al Altísimo, y usa el término Altísimo, reconociendo, y la mente me fue de vuelta. Cuando Nabucodonosor reconoce a Dios, aún en su locura en la que estaba, en la pérdida de su mente que estaba, mira al cielo, reconoce que el Altísimo es Él. La mente le es de vuelta y hasta el trono le es devuelto. Los más grandes hombres a nivel político, a nivel científico, han terminado reconociendo que Dios es Dios. Un gran científico y filósofo en algún momento que trató de refutar la existencia de Dios a través de los años que vivió estando en el lecho de muerte, dice, Dios ganó porque Dios existe, después de que se denominaba ateo. Nabucodonosor fue uno, bueno, Darío fue otro, en Daniel 6, cuando reconoce que aquel hombre que habían echado en el foso de los leones y que pasó muchas horas con los leones, y yo uso chistosamente, Daniel pasó la noche y tomó un león de almohada y el otro de cobija porque Dios le cerró la boca y se hicieron mascotitas. Pero cuando amanece, Darío reconoce al Altísimo también. Ciro reconoce al Altísimo también. Jerjes. No por eso ellos eran creyentes. Ellos eran probablemente politeístas y este tipo de gente donde creían en varios dioses, pero, pero terminan reconociendo en algún momento la soberanía de nuestro Dios. Hermanos, Dios es Dios. Chicos que estudiamos aquí juntos, no olvide que Dios es soberano, no olvide que Él controla, que Él manda. Nosotros no somos nadie para torcer el brazo a Dios. Tenga cuidado a quien usted sigue en las redes. Hay ministros que hoy están predicando donde y usted tiene que recibir los milagros. Tiene, no. Yo voy a orarle a Dios y voy a creerle. Si yo oro por alguien que le duele la cabeza, pues lo menos que puedo hacer es creer que el dolor de cabeza se va a sanar. Pero eso no significa que se vaya a sanar porque va a depender de la voluntad de Dios. Pero yo sí voy a orar con fe. Yo voy a orar por un muerto y la idea es que se levante, dijo un hermano. El muerto se levanta y el que cae soy yo del susto. Bueno, ¿qué fe tenía? ¿Qué fe tenía para que entonces ore y no esté creyendo que se va a levantar? Entonces mejor no ore. Ahora, que se levante o no se levante ya no depende de mí. Depende de la voluntad del Dios soberano. A veces pasamos crisis y situaciones, hermanos, donde le queremos torcer el brazo a Dios. Y tenga cuidado a quién usted está siguiendo en las redes sociales, porque hay mucho ministro arrogante. Hay mucho ministro hoy, hermanos, que no sé si son predicadores del cielo o de otra parte, y que a veces los empezamos a ponerle oído porque tienen facilidad de expresión y palabrería fácil, pero que no enseñan la palabra del Señor. Y hay muchos ministros hoy casi que le están diciendo a la gente, tuérzale el brazo a Dios y ponen ejemplos de ellos cuando le han torcido el brazo a Dios para que cumpla lo que ellos piden. Dios no está obligado a eso, Él es soberano. Se nos está olvidando que Dios es el soberano, que Dios es el eterno, que Él elige y elige a quien Él quiera. Amén. Así que caminemos en el Señor. Efesios 1:11 dice, Él está en todo, hace todo, sabe todo y lo ve todo. Creó el universo, es quien provee y es quien redimió al hombre. Es Dios soberano. Y que no lo olvidemos, hermanos. Él es el Dios soberano. Vamos a ir, hermanos, a algunas recomendaciones finales para ir a un trabajo en grupo o a un trabajo individual. Y algunas recomendaciones finales que yo quisiera que le pongan mucha atención. Quisiera haber hecho toda una tesis, pero no se puede en base a lo que hemos estudiado. Primero, Dios te ha elegido. Así que siéntase bendecido porque Dios te eligió. Camine en victoria y camine en paz porque eres un elegido y una elegida del Señor. Pero no tome la elección como una oportunidad para humillar, ridiculizar o menospreciar a otros. No tome la elección para vivir desenfrenadamente en pecado y mandar a volar ahí por el caño, hermanos, por el desagüe, la santidad que debemos de tener en el Señor, porque ya somos elegidos. No haga eso.
Tome la elección, hermanos, para vivir lo más santamente posible en gratitud y amor para nuestro Dios. Otra recomendación, nunca olvides que Dios es soberano y como tal merece respeto, adoración y exaltación. Él nos llama amigos a nosotros, ¿se acuerda? Que la Biblia dice, ya no nos llamaré siervos, sino amigos. Eh, Cuidémonos con esto, porque a veces entre amigos nos faltamos el respeto. Si bien es cierto, Él nos llama amigos, gloria al Señor por esa confianza tan linda que nos da, pero no olvidemos que Él sigue siendo Dios. Como soberano que es, le pido, como hijo que soy, le pido, pero debo hacerlo con respeto, con fe y sabiendo que se cumplirá su santa voluntad. Creemos, hermanos, en una elección, sí, fuimos elegidos, fuimos predestinados para salvación, pero con responsabilidad. ¿Qué es lo que cree nuestra asociación Transworld Mission? Cree esto. Ese es el cierre tal vez antes de entrar al trabajo eh, individual. Creemos en una predestinación, creemos que Dios me eligió, creemos que Dios me predestinó, pero tengo la responsabilidad de velar y cuidar lo que Él también puso en mis manos. Este es el trabajo en grupo, hermanos. Vamos a tomar alrededor de 15 minutos. Eh, Dice el grupo 1, simplemente es por poner el grupo 1, no es que vamos a hacer grupos, usted va a elegir qué grupo quiere, grupo 1, grupo 2, grupo 3 y va a contestar esto en 15 minutos máximo eh, para volver y luego tener una retroalimentación entre todos. Y la primera pregunta, la del grupo 1, ¿puede un cristiano perder la salvación? Si usted escoge eso, explíqueme. ¿Puede y por qué? Y si me puede poner base bíblica, mejor todavía. ¿Puede un cristiano perder la salvación? ¿Qué opina? Nadie va a refutarle ni a contradecirle lo que usted piensa. Es su forma de pensar y le vamos a respetar lo que usted piensa. Así que no tenga miedo de escribir. Segundo, ¿puede un cristiano hacer lo que quiera, lo malo, y vivir como quiera en pecado, porque ha sido elegido salvo? ¿Le da eso licencia para pecar? ¿Puede hacer un cristiano eso? Bueno, grupo 3. Enumere 5 acciones que como elegidos podemos hacer para corresponder a aquel que nos ha elegido. No estoy hablando de hacer acciones para salvarnos porque ya fuimos elegidos y salvos, ¿ok? Estoy hablando de acciones para corresponder. ¿Cómo podemos corresponder, hermanos, a esa bendición de haber sido elegidos? ¿Cómo le puede usted pagar a alguien que le acaba de dar un cheque de 100 millones de dólares? ¿Cómo le puede usted pagar a alguien que le acaba de dar 1.000 millones de dólares? ¿Cómo le pagaría, hermano? Hasta los pies le besa, seguro. Y la obra que el Señor hizo en la cruz fue más grande que eso. ¿Qué podemos hacer para corresponder? Así que a partir de ahora, hermanos, espero haya entendido los puntos, escoja uno de esos y al final o ahorita regresamos a los 15, dentro de 15 minutos para cerrar. Si tiene este, dudas, pues ahí el pastor Gustavo y yo vamos a estar para tratar de atenderlas, se las pone ahí en el chat. A partir de ahora 15 minutos, hermanos, eh, atienda cualquiera de esas preguntas, elija cuál quiere contestar o cuál quiere evacuar y regresamos alrededor de 15 minutos, tal vez sea menos. Aproveche el tiempo. Gracias, Pastor Jorge. Así que podemos, si estamos reunidos con alguien, podemos escoger uno de estos planteamientos, buscar algunos textos, reflexionar, comentar entre nosotros. Hágalo en este momento. Si está solo en casa, pues hágalo usted solito. Si usted después de este tiempo de reflexión tiene un espacio para o quiere compartir sus conclusiones, vamos a tener un momento para hacerlo posteriormente. Así que tomamos este espacio de tiempo para que podamos reflexionar acerca de cualquiera de estos tres planteamientos. Escoja uno de ellos. Bien, hermanos, gracias a todos por este tiempo.
Ahí estoy poniendo de nuevo, lo pueden ver, las preguntas. Eh, no van a participar todos como todo el tiempo, van a ser unos, pero sí me gustaría saber quiénes eligieron el grupo uno, eh, y sobre todo si alguien contestó que sí y tal vez alguien contestó que no. Así que sería bueno para oír por qué sí o por qué no. ¿Qué les parece? Alguien que haya contestado el grupo uno y que haya contestado afirmativamente, ¿puede un cristiano perder la salvación? Sí. Bueno, ¿quién dijo que sí en el grupo uno? ¿Alguien lo hizo o nadie? John Castro sí lo hizo. Ok, ¿nos puede explicar por qué? Ok, sí creo que la salvación se pierde cuando el ser humano se aparta de Dios. No porque sea una decisión de Dios, es porque es una decisión del ser humano dejar a Dios y por tanto lo que Dios ofrece a través de su gracia. Entonces, por ejemplo, en Mateo 10:22 dice, y seréis aborrecidos a todos por mi causa y mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aquí habla de un acto o de una acción, es un verbo que dice perseverar hasta el fin, significa que es una constante, no es algo que se hizo un momento y se pierde. Luego dice Dios a través de Pablo nos motiva a ocuparnos de la salvación. Nuevamente es un verbo de acción, donde se habla en Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Aquí nuevamente Pablo recomienda a los filipenses en Filipo que se ocupen, o sea, que se mantengan, que no se olviden, que ahora que Él no va a estar, que no olviden acerca de la salvación, y lo dice muy claro, con temor y temblor. Y por último, apartarse del reino de Dios, una persona está fuera, por tanto no va a pertenecer a su reino. Juan 15:16 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echarán en el fuego y arde. Entonces, inmediatamente vemos que cuando un ser humano, cuando una persona decide apartarse de Dios, inmediatamente se aparta del, del árbol o del pámpano, que es el que le da vida eterna. Excelente, yo, muchas gracias. Bien, hermanos, alguien contestó a esa primer pregunta y también, pero su posición es no, no puede perderla. ¿Que nos puede explicar y por qué? Sí, abre el micrófono. Bueno, yo contesté la pregunta uno y basado en Romanos, am, yo pienso que la salvación no se pierde. Bueno, por lo que leo, que dice aquí en la palabra de Romanos 38, dice así, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que en Cristo Jesús, nuestro Señor. La salvación, una vez que recibimos a Cristo, recibimos la salvación. Entonces, la salvación nos acompaña. Pero cuando cometemos un pecado, la salvación se aparta de nosotros porque Cristo es nuestra salvación. Entonces, pienso que nosotros nos apartamos de ella. Sigue estando ahí y solamente basta arrepentirnos y pedir perdón, venir a Cristo en arrepentimiento genuino, y la salvación siempre ha estado ahí. Pero no es que se pierde, nosotros nos alejamos de ella, la hacemos a un lado. Ese es Gracias, mi tema. gracias. Bien, hermanos, como pueden ver, hay diferentes posiciones de pensamiento. Lo dije antes en la clase empezando, o sea, a través de los siglos, de varios siglos ya, las diferentes corrientes de pensamiento teológico están ahí, la mismo que esto. Y yo creo que si ellos no se han puesto de acuerdo, dijo un pastor y un maestro, ¿cómo nos vamos a poner nosotros de acuerdo en una clase de una hora y algo? O sea, no es la idea. La idea es que entendamos que hay diferentes posiciones de pensamiento en cuanto a la salvación, pero que sí tenemos algo definido.
Porque alguien puede decir, bueno, es que si de verdad es cristiano, no se pierde porque un verdadero cristiano no va a dejar botadas las cosas. Bueno, alguien puede decir, pero entonces, ¿qué pasó con... Bueno, por eso es que decía al final, hermanos, creemos en una elección y que hay que cuidarla, esta elección, con sangre, uñas y todo lo que tengamos. ¿Por qué? Porque esa es la responsabilidad. Vivir con libertad, vivir en bendición, vivir elegidos, pero sin descuidar lo que Dios nos regala. Así que eso es lo que nosotros pensamos. Bien, si hay tiempo, regresamos al 1 por si alguien más quiere eh, aportar algo. Vamos al grupo 2. Alguien contestó del 2. ¿Puede un cristiano hacer lo que quiera? O sea, hablamos de lo malo y vivir como quiera. Hablamos de pecado porque ha sido elegido. O sea, porque es salvo. Puede tomar esa salvación como licencia para hacer lo que le venga en gana. ¿Alguien contestó eso? Por Bueno, ejemplo, yo paso. Ah, bueno. Está bien, está bien. Quisiera, Jorgito, si me permite, quisiera así rápidamente dar mi opinión, mi punto de vista con respecto a la número 2. Me ¿Quién, disculpa, hermano, porque quién habla? ¿Yo? ¿Quién? Ok, definitivamente no. Eso es lo primero. La elección y la salvación por gracia no son una licencia para pecar, sino la, la liberación del pecado. Son la liberación del pecado, no son una licencia. O sea, yo he sido salvo por gracia y ya tengo licencia para hacer lo que yo quiera. No, no es así, sino que es una liberación, nos ha liberado del pecado. Y esto lo podemos ver en Romanos 6, 1 y 2. Dice así, aquí lo tengo, dice, entonces, ¿qué diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia sobreabunde? De ninguna manera, ¿verdad? Eso no, ahí lo podemos ver de que no es así, no. Si nosotros continuamos pecando, eso no significa de que la gracia va a sobreabundar, todo lo contrario. Entonces, no es así. La gracia que perdona el pecado también da el poder para vencerlo. Yo creo que esa parte, ese aspecto es muy importante. Esa gracia que nos perdona. La gracia es un regalo de Dios para cada uno de nosotros, los que nos arrepentimos y nos volvemos a Él. Pero como podemos entender, Dios nunca nos deja solos y Él lo prometió en su palabra. Yo estaré siempre con ustedes. O sea, nos da el poder a través de la presencia del Espíritu Santo que nos está advirtiendo siempre, de repente cuando nos desviamos un poquito, de una u otra forma, entonces nos da el poder para vencer ese pecado. Y ese pecado, pues lo venció Jesucristo en la cruz del Calvario y nos da a nosotros la salvación. Salvos por gracia, creados para buenas obras. Ese es otro versículo que nos da una indicación o una dirección muy importante. Somos salvos por la gracia del Señor, pero para buenas obras, no para continuar en lo que era yo antes, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, Oliver. Bendiciones. ¿Alguien Amén. más iba a hablar antes? Una dama, creo que le conocí la voz, pero mejor vuelva a abrir el micrófono y opina. Sí. ¿Me escuchan? Sí, Sí, bueno, yo escucho muy bajito a todo, no sé por qué, pero bueno, bueno, mi hermano compartió parte de lo que, ¿verdad? El versículo que yo también había elegido me venía a mi mente, precisamente lo que habla Romanos 1 y 2, ¿verdad? Donde nos dice, pues, ¿qué concluiremos? Vamos a seguir pecando porque para que la gracia abunde. Entonces, alguien que sabe, que ha reconocido, que valora la salvación, quién murió por ti, lo que hizo por ti, yo creo que no,
no podemos seguir viviendo como antes, porque entonces no estaríamos valorando la gracia de Dios, no estaríamos valorando su salvación, el hermoso sacrificio que Dios hizo por nosotros. Entonces, la Biblia está llena de muchos versículos que nos enseñan, ¿verdad?, a cómo ser hijos de luz, a vivir en la luz. Nos enseña de que dice, ¿verdad?, que ya nosotros ya no podemos vivir como antes vivíamos, hablar como antes hablábamos, aun cuando con chistes groseros, con pensamientos frívolos. O sea, hay mucho que la Biblia enseña cómo debe vivir un verdadero cristiano. Es verdad que Dios nos ha creado con una libertad, ¿verdad? Todos podemos hacer lo que queramos, pero yo creo que cuando hemos entendido ese hermoso sacrificio y hemos recibido con gratitud ese regalo que no me costó nada, que fue por gracia, yo creo que en obediencia yo vivo para mi Dios. Cada día, en verdad, en honrar lo que Él hizo para mí, ¿verdad? Entonces, no, el ser salvo no me da esa licencia para yo hacer lo que quiera. Y yo creo que como hijos de Dios, hacer lo que yo quiera, cuando yo digo que yo soy una cristiana o que yo soy salva, creo que se contradijera lo que yo digo. O sea, lo que yo digo tiene que ver con mi testimonio que diariamente yo digo, la manera en que yo vivo, cómo hablo, cómo pienso, eso refleja verdaderamente, ¿verdad?, cómo es que yo he obtenido y recibido ese hermoso favor de parte de Dios. Así es que eso es lo que les quería compartir, mis hermanos. Muchas gracias, Gabriela. Y qué Bueno, con interesante, gusto. ¿verdad, hermanos? Porque cuando alguien contesta a esta pregunta 2 del grupo 2, sí, sí puede hacerlo. Es lo que precisamente a veces está dañando el que otros que no conocen al Señor, que quieren un cambio en sus vidas, al ver que estos que Ujú. nos decimos estamos dentro, que nos decimos estamos salvos, no cambiamos de nuestra forma de, dicen entonces los que están todavía afuera, ¿para qué ir? ¿Para seguir siendo lo mismo? No tiene sentido. A veces estamos sirviendo de piedra de tropiezo por mentalidades como estas, de que creemos que porque ya somos elegidos podemos hacer lo que nos venga en gana y lo que estamos haciendo es estorbándole a otros a entrar. Pero bueno, que Dios siga juzgando, que Dios nos siga ayudando a hacer eh, las cosas de la mejor manera posible y la luz que tenemos que ser. Bien, hermanos, nos queda poco tiempo. El grupo 3, ¿alguien hizo algo del grupo 3? ¿Alguno que abre el micrófono y diga yo? Amén, pastor. Ujú. Como hablando del Señor, se salen versículos y todo, ¿verdad? Aprovechando un poquito que tengo el micrófono, viene a la mente Apocalipsis 3:11. Vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona, ¿verdad? La respuesta del grupo 2. Pero en cuanto al grupo 3, tomando en cuenta que no hay cómo pagar semejante regalo, semejante gracia, misericordia para con nosotros, pero de una forma humana, lo que podemos hacer para agradecer, por agradecimiento, como estaba diciendo Gaby, ¿verdad? Es vivir una vida que lo glorifique, porque fuimos hechos para glorificar a Dios en todo. Eh, Honrarlo con nuestra obediencia, respetarlo como padre, como usted mencionaba, que, bueno, es nuestro amigo también, pero es nuestro padre, hay un respeto, reconocerlo que Él es soberano, amarlo, adorarlo, servir a nuestro prójimo, obedecer lo que el mandato que nos ha dado, ir, ¿verdad?, a ser discípulos, bautizarlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? En nuestra comunidad y en todas las naciones. Entonces, como lo estaban compartiendo mis hermanos, ¿verdad? Es algo que es algo poquito que podemos hacer, pero como nos cuesta también, ¿verdad? Amén, pastor.
El micrófono está muteado, pastor. Gracias, Betty. Volviendo a lo del grupo 3, hermanos, pues alguien más si quiere opinar del grupo 3, recordando que no estamos haciendo esta pregunta para salvarnos. Ya somos elegidos, ya somos salvos, sino más bien qué acciones podemos hacer, qué cosas podemos hacer para corresponder en gratitud la maravillosa obra, el maravilloso regalo, como dijo la pastora Betty. ¿Alguien más contestó esta pregunta 3 o esta quiere opinar del grupo 3? Buenas tardes, pastor. Bendiciones para todos. Buenas tardes. Creo que Luis Fernando, ¿no? Sí, pastor. Ok. Pastor Luis Bueno, Fernando de Puebla, México, hermanos, por si no lo conocen. una es, pues, él dice en Mateo 28, 19, 20, y hace discípulos a todas las naciones. Eso es obediencia, obediencia a nuestro Padre. Otra que está en Filipenses 2:10, somos hechuras suyas para andar en buenas obras, o sea, para hacer lo bueno, no para hacer lo malo. Otra en Filipenses 2:4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino mirando por lo de los demás. No preocupando más por lo de los demás que lo de nosotros mismos, porque nos volvemos egoístas. Y otra que dice en Timoteo 2:1, exhorto ante todo que se hagan oraciones y peticiones por todos por los que trabajan en la obra de Dios. Esas 5 sacamos nosotros, así rapidito. Gracias, Pastor Luis Fernando, y saludos a Carmen y a sus hijos. Amén, Hijas. pastor, bendiciones Amén. para todos. Gracias, pastor. Bendiciones. Gracias, igual. Entonces, hermanos, para ir concluyendo, otra vez, ¿qué podemos hacer? Bueno, tener una relación íntima con Él. No porque tengo que hacerlo, sino porque me fascina hablar con Él, porque quiero estar con Él a través de la oración, a través de la adoración, a través de la lectura bíblica, vivir en santidad, ser luz del mundo, predicar su palabra, porque quiero que los demás lo conozcan. Estoy correspondiendo al amor de Él para que otros también lo tengan. Entonces hay que predicar la palabra, como dijo el pastor, ser obedientes porque es un mandato. Hermanos, podemos llenar hojas de qué podemos hacer para corresponder, pero entendamos, y aquí termino, ninguna de las acciones que podamos hacer nos va a llevar al cielo. Vamos al cielo por su gracia, misericordia y porque somos elegidos. Todo lo que podamos poner en esa lista es producto de gratitud, de amor a Él por lo que Él ha hecho por nosotros. Cuando uno está enamorado de alguien, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo único que quiere? Estar con esa persona. Bueno, si usted no ha estado enamorado nunca, hermano, no sabe de qué estoy hablando. Pero cuando uno está enamorado, hermano, le tocaba ir a ver a la novia, usted contaba las horas porque el suegro le había dicho, aquí llega a las 6 y se va a las 10. Usted decía, hermano, que esas 3, 4 horas o se hicieran eternas. Que usted tuviera un suegro alcahueta que le dijera, no, váyase a la hora que quiera. Bueno, cuando uno está enamorado, hermano, solo quiere estar con esa persona. Enamorémonos del Señor y correspondamos a la elección que en amor y misericordia, en gracia, Él ha tenido para con nosotros. Amén. Por tiempo no vamos a poder dar más espacio. Ahí está, hermanos, las tareitas de este mes. Llegamos a lo que a veces no les gusta, pero ahí está. El primero, hermanos, es lea Efesios 1 del 3 al 5. Haga un pequeño comentario, algo simple. No necesitamos, el pastor Gustavo no necesita toda una tesis, pero haga un pequeño comentario. El texto es muy bueno, muy importante. ¿De qué entiende usted con el concepto escogido antes de la fundación del mundo? Hágame un pequeño comentario de lo que ahí va a aparecer en ese texto. 2, lea Filipenses capítulo 2, verso 12 y haga un pequeño comentario al concepto ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. Háganos un comentario. Escriba 5 textos de la Biblia que muestren a Dios como el soberano. Puedes encontrar 20,000, hermanos, pero deme 5 que hablen de Dios como el soberano. Él controla, ¿qué? Los vientos, controla la tempestad, Él está sentado en el trono. Bueno, dígame algo, pónganos algo. Y por último, ¿crees que porque el mundo le ha dado la espalda a Dios, eso le ha quitado a Dios poder y soberanía? ¿Crees que porque alguien no cree en Dios, no es la pregunta? Porque alguien dice, yo no creo que Dios exista, ¿Dios va a dejar de existir por eso? Bueno,
La pregunta va, ¿crees que porque el mundo le ha dado la espalda a Dios, eso le ha quitado a Dios poder y soberanía? ¿Qué piensa usted? ¿Le ha quitado a Dios el poder? ¿Porque alguien no cree que, o porque el mundo es escéptico, es ateo, está con filosofías de todo tipo y con ideologías de todo tipo, a Dios le ha quitado el poder? ¿Qué piensas? Así que, ¿sigue siendo Dios soberano a pesar de la espalda que le ha dado el mundo a él? Bueno, contéstenos eso, por favor. Y por último, hermanos, pues ahí de nuevo aparece el contacto donde está el correo electrónico y las formas en las que usted se puede comunicar para enviar las tareas y demás. Por mi parte es todo, hermanos. Quiero agradecer al Señor primero. Quiero agradecer al pastor Gustavo como nuestro director del área educativa por todo el programa que ha montado y por darnos la oportunidad de compartir las enseñanzas. Es un poquito difícil para algunos igualar la sabiduría y la forma de enseñar de Gustavo, que es muy buena, pero lo intentamos. Gracias a ustedes también, hermanos, por hacer presencia hoy de esta clase y por la tolerancia a mi persona. Les amamos, les bendecimos y adelante aprendiendo cada día más de Dios. Termino solamente diciendo hasta aquí con las clases, con los 3 capítulos que ya hemos concluido. Usted puede ir mirando que nuestra asociación es una asociación muy balanceada. No estamos ni muy a la izquierda ni muy a la derecha. Hay mucho equilibrio y eso es muy bueno porque evita muchos problemas. Que Dios bendiga a Transformation, que Dios bendiga a su iglesia, sus vidas, su familia. Y pues gracias. Los dejo en las manos de Pastor Gustavo para que él concluya. Gracias, Pastor Jorge. Pastor Jorge, si nos puede poner la Oh, imagen de las preguntas nuevamente mientras nos despedimos. Tal vez alguno de los hermanos quiere tomarle una imagen. Estas diapositivas tratamos de compartirlas a través de los chats de Transformation y de representantes y directores. Y usted puede tener acceso a estas presentaciones de PowerPoint a través de los pastores o si usted es parte del chat de Transformation. Si usted no es parte del chat de Transformation, usted puede pedirle a su pastor que le comparta la presentación que se va a estar adjuntando allí. O mientras recibimos esa información en un formato de PDF, usted puede ir tomándole una foto a las preguntas. Hay algunos hermanos que le toman foto a las preguntas y las tienen ahí en el celular para ir trabajando la tarea mientras tanto. La grabación queremos tenerla lo antes posible. Recuerde que en el canal de YouTube de Transformation usted va a encontrar allí las grabaciones anteriores. Y esta la va a encontrar en las próximas semanas después de que se edite. Así que es importante. Tenemos nuestra sección del mes de septiembre. Vaya trabajando la tarea. Recordemos que del mes pasado a hoy no había tarea. La última conferencia no tuvimos tarea, pero esta semana o este mes de agosto sí hay tarea y hay que entregarla en el lapso de aquí a septiembre.